Muy buenos días. En el siguiente video, pues explicaremos y hablaremos en cuanto a la democracia de las dictaduras de las mayorías. Para hablar de este tema, me basaré en un trabajo de Hannah Fisher, que fue una escritora o es una escritora y columnista uruguaya, ¿sí? Quien nos ilustra sobre este tema. Fischer se hace una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto nuestros derechos son avasallados por los gobiernos? Y para poder responder esta pregunta nos debemos sumergir en un clásico debate vinculado con conceptos como república, democracia y liberalismo. El principio de la libertad individual es fundamental en todas las esferas, y el no poder cuestionar los modos de actuar de una democracia plantea una contradicción en sí mismo con esa libertad individual. El liberalismo reconoce los derechos naturales como una condición inherente a la persona y por lo tanto anteriores a la formación de cualquier Estado. Son inolvidables, en consecuencia limitar el poder que se hace necesario para la protección de la libertad individual y la dignidad humana. Entonces tenemos que el análisis es una clara defensa de las libertades individuales frente al promedio de una igualdad que nos obliga a seguir la decisión tomada por quienes tienen mayor peso. Constitucionalmente se considera en Colombia la adoración al demonio un derecho fundamental. Entonces esta es la pregunta problema de nuestro ABP y es la que trataremos de resolver a continuación. Y en el artículo 2 de la ley 133 del 94, que desarrolla el derecho constitucional, en el artículo 19 de la libertad religiosa y de cultos, dice textualmente: ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial, estatal. Sin embargo, el Estado no es ateo, agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos. El poder público está en la obligación de proteger a las personas en sus creencias, así como a las iglesias, confesiones religiosas, y facilitar la participación de estas a aquellos a quienes incurren en ella. De igual manera, debe mantener relaciones armónicas y de común entendimiento con las iglesias. ¿Sí? Hablando un poco jurídicamente en cuanto a la sentencia C-817 de 2011, que habla sobre el drama respecto de una ley de honores a una diócesis y revisa de manera detallada la jurisprudencia al respecto. En la página 33 de la misma sentencia concluye así: la Corte, que incurre reglas jurisprudenciales consolidadas que interpretan las normas constitucionales sobre el pluralismo democrático, derecho a la igualdad y a la libertad religiosa, las cuales validan el carácter laico del Estado colombiano. Entonces, continuamos diciendo: ¿somos laicos o no? Como el concepto político laicidad tiene genuino acento francés, consultaremos un especialista que se llama Jean Bourbeot. Su última propuesta habla del concepto en crisis para salvar algo de la larga historia del mundo francófono y europeo. Apela a la conjunción de tres condiciones dentro del orden público democrático. El número 1 es el respeto a la libertad de conciencia y convicción. El número 2, la autonomía de las instituciones del Estado frente a la religión y viceversa. Y el 3, la igualdad de las religiones y de las convicciones individuales colectivas. Entonces, la iglesia a Satán fue establecida por un sumo sacerdote llamado Anton Sándor en la Black House de San Francisco, California, el 30 de abril del 66. En ocasiones, la noche de la fiesta demoníaca más importante del año, cuando se celebran orgiásticamente los frutos de la tierra.
En su manifiesto, la Iglesia de Satán dice ser la primera organización que públicamente se dedica a la aceptación de la verdadera naturaleza del hombre, entendiéndose hombre como Homo sapiens. Somos bestias carnales que viven en un cosmos indiferente a nuestra existencia. Para nosotros, Satán es el símbolo que mejor se ajusta a la naturaleza de lo que somos. Nuestra naturaleza carnal por nacimiento, el representante orgullo de la libertad y el individualismo, cualidades a menudo defendidas como el mal por aquellos que adoran a deidades externas y por aquellos que sienten que hay una guerra entre sus mentes y sus emociones. Esas fueron las palabras del líder y representante de esta iglesia, ¿sí? Que sin más allá o más acá habla y dice de que ellos creen y adoran a Satán porque todos los hombres tienden siempre, la naturaleza del hombre por tendencia es a ser degenerado y que él es como digno representante de esto. Según esta religión, el nombre genera intrigas, miedo y revulsión, bestialidades, maldad, oscuridad. No obstante, ellos no se refrenan o no se refieren más que a un hombre que representa un estado mental. ¿Sí? Entonces para concluir este caso, que todas las personas nacen iguales ante la ley, reciben la misma protección, trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos y libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razón de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Nuestra constitución política es muy clara al expresar, entre otras cosas, que nadie podrá ser discriminado por su religión. Cuando dice religión, se refiere a cualquier religión que la persona escoja. No menciona a los católicos, evangélicos, mormones, etc. Lo que quiso decir nuestra Carta Magna es que creas que en quien creas, eso siempre se te respetará y protegerá. Las mayorías constituyentes, lógicamente, son una gran fuerza que pueden impulsar grandes procesos a favor o en contra de diferentes posiciones. No obstante, el poder de la Constitución del 91 rescató y resaltó que es impredecible para que las personas despertaran de la ignorancia jurídica en la que vivían a merced de lo que las mayorías decidieron. Por último, destaco una vez más nuestro apoyo e hecho de considerar como un derecho fundamental que en Colombia se le rinda culto al demonio o a otras manifestaciones religiosas, siempre y cuando no transgredan los límites de la ley y respeten y toleren el resto de las creencias religiosas. Muchas gracias.